Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishkeit, la letra viva, siempre en la compañía de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola, saludo a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a abordar a un nuevo autor, a Sholem Ash, que fue un escritor romántico y costumbrista también controvertido, ¿no? Sí, sí, controvertido, ya llegaremos a eso, pero fue uno de los más famosos escritores de su tiempo y muy prolífico y bueno, un gran escritor. Ahora veremos fue el motivo de la controversia que no le quita el haber sido un gran escritor. Sholemash nació en Kutno, en Polonia, en 1880, aunque residió durante muchísimo tiempo en Estados Unidos y en otros países, incluso en Israel. Falleció en el año 1957. Y sus escritos fueron de variado género, relatos, novelas, dramas, y es uno de los más prolíficos autores, como dije, en lengua yiddish, y entre sus títulos destacan la obra teatral Godfund Nekome, Dios de la Venganza, escrita en el año 1907, y las magníficas y conocidas novelas Motke Ganef, Motke el Ladrón, que escribió en 1916, y Oncle Moses o Tío Moses de 1918, y una imponente trilogía que tituló Tres ciudades, compuesta entre 1929 y 1931, cuyos títulos son San Petersburgo, Varsovia y Moscú, es decir, las tres ciudades a las que se refiere el título general. Continuó publicando artículos y libros mientras vivió. En la década que va del 39 al 49 del siglo pasado, su obra causó bastante sorpresa, y es entonces cuando se despierta la polémica o la alarma, en ocasiones, tanto entre la crítica como en sus lectores judíos, por títulos tales como El Nazareno, que escribió en 1939, El Apóstol, que escribió en 1943, y María, que escribió en 1949, dado que se consideraron de inspiración cristiana, como sus nombres dejan entrever. Prácticamente toda su obra ha sido traducida al inglés y en parte al castellano de América Latina. El propio Ash, a su vez, tradujo algunos de sus títulos al hebreo. Sus escritos son, como tú mismo dijiste, el de un escritor costumbrista, y en sus libros quedaron plasmadas sus intensas vivencias, tanto de la atmósfera que se respiraba en las comunidades judías de la Europa oriental y, en ocasiones, las comunidades de la Europa occidental, de los países que visitó, donde vivió, como los avatares que debieron afrontar los miembros de esas comunidades que emigraban a América a final del siglo XIX y principios del XX. Sus textos reflejan una mirada tierna sobre el ambiente cotidiano que vivieron los judíos confinados en la zona de residencia, el lugar designado por el imperio zarista como residencia obligada de la mayoría de la población judía bajo su gobierno. Y a menudo también denota compasión y entrañable simpatía por los caracteres que recreó partiendo de la realidad y que invariablemente responden con humor sabio y lúcido ante todo tipo de dificultades que se les presentan, tanto en la Europa en la que nacieron como en su condición de ingenuos inmigrantes en el Nuevo Mundo. Hoy precisamente leeremos algunos fragmentos de su obra Tío Moses, pertenecientes al capítulo El Americano, y que desvela este último comentario acerca de la inmigración al mundo nuevo. El extranjero despertó tanta perplejidad que, al verlo andar por la calle con un vecino como Yosef, que muele calle, la gente se asustó. Solamente los más viejos reconocieron inmediatamente en él al hijo mayor de Yosef, que se había marchado años atrás
hacia tierras lejanas. Viendo al extranjero, algunos recordaron a su amigo de la juventud y otros a su compañero de la escuela elemental. Esos se le acercaban y lo saludaban con un cálido Sholem Aleichem. Pronto el pueblo entero supo que el americano estaba de regreso en casa después de haber pasado años en tierras remotas, y al atardecer la casucha de Yosef Muelecalle se veía atestada de parientes cercanos y lejanos, de vecinos o simplemente de habitantes del pueblo que venían a preguntarle por los suyos que estaban en América. Si alguno tenía un hijo en África, en Brasil o incluso en Londres, también le preguntaba por él al americano, porque no se sabía exactamente qué era América. Se pensaba entonces que todo el extranjero tendría que ser América. Al otro lado de la frontera parecía haber un inmenso territorio cuyo nombre era América. No pasó mucho tiempo antes de que en el pueblo comenzaran a resonar rumores acerca de la gran fortuna del americano. Se dijo que le había traído a su padre un bastón con empuñadura de oro y que le había obsequiado a su hermano y repartido entre toda la familia relojes y cadenas de oro, y que el sábado se lo había visto en la calle con un nuevo y elegante atavío, y también acerca de la hermosa lectura de la Toire a la que había sido llamado en la sinagoga. Yosef Shke Calle, que no era precisamente un vecino demasiado importante del pueblo, sino un simple judío que se pasaba la noche entera moliendo trigo sarraceno en su pequeño almacén y los días soñoliento, se convirtió de repente en todo un personaje comparable a los más adinerados. Se decía que el americano había venido al pueblo para hacer grandes negocios, que inmediatamente después del sábado empezaría por instalar un gran molino y que para eso había ya adquirido unos terrenos situados a las afueras de la ciudad. Los judíos hacían cuentas, iban a ser ricos y dichosos gracias a él. Por eso, una vez pasado el sábado, comenzaron a llegar a casa de Yosef Shke varias personalidades, judíos fabricantes y comerciantes que venían a proponer diversos negocios. Unos vacas, otros lana, un tercero diverso tipo de inversiones de alta rentabilidad. Incluso hubo quienes llegaron aún más lejos, implicándose profundamente a nivel personal, y lo hacían de todo corazón, queriendo emparentar con el americano, que era un hombre soltero. El americano escuchaba a todo el mundo con gran seriedad, se interesaba por todo, preguntando pormenores y diversos tipos de detalles, despertando las esperanzas de todos por igual. De modo que tenían la sensación de que era inminente que se produjera el gran negocio soñado. Pero lo cierto es que no hizo ninguna transacción el americano en el pueblo. Unas 2 semanas más tarde, cuando ya daba vueltas por el pueblo sin ningún propósito definido y seguía viviendo en casa de su padre sin haber construido el molino ni haber hecho ningún negocio y sin que tampoco nadie hubiera obtenido ninguna ganancia de sus tratos con él, dejó de despertar interés. Sin embargo, en ese mismo periodo, fue él quien comenzó a interesarse por la vida de los lugareños, preguntando a todos los conocidos de qué vivía, cuánto ganaba la semana, cuánto se necesitaba para vivir al mes, qué se comía y encima de qué se dormía. Y cuando se inquiría para qué quería saber todas esas cosas, si es que eso llevaría a que hiciera algún tipo de propuesta que significara alguna ganancia, el americano sonreía. Una persona tiene que saberlo todo, es bueno saber. Al tiempo, el americano se esfumó del pueblo, llevándose consigo a un hermano más joven y dejándole a su padre, dijeron, un par de cientos de rublos para agrandar el almacén. Y así como apareció desde la América, del mismo modo desapareció. Al principio ni siquiera se percataron, pero cuando advirtieron que el americano se había marchado, dijeron los pueblerinos que no podía haber sido de otra manera, porque la tal América era una especie de encantamiento mágico que no lo dejaba a uno en paz, que aquel que hubiese traspasado el umbral americano jamás podría sentarse ya nunca en ninguna otra tierra
aunque fuera la suya natal, porque tiraba de quienes la conocían como a los ladrones les tira la horca. Al principio nadie notó nada especial, pero poco a poco la población iba haciéndose cada vez más escasa. Los ancianos iban hacia el cementerio y los jóvenes desaparecían en América. El punto de partida fue que el americano se fue llevando a los suyos, a los hermanos, después a sus esposas, después a los hijos de sus hermanos, después a los tíos, a sus yernos y a sus hijos. Más tarde empezaron a dirigirse a él los hijos de su familia política, conocidos o sencillamente cualquiera que viviese en el pueblo pidiéndole un billete de barco. Incluso gente que ni le conocía le escribió tratando de encontrar algún lejano parentesco con él y de demostrarlo con argumentos prolijamente descritos en las cartas que le enviaban pidiéndole billetes para embarcar. En América, los paisanos del pueblo se reencontraron en uno de los barrios de cierta ciudad americana y en un edificio de 3 plantas, sucio y polvoriento, dotado de ascensores que conducían hacia los pisos superiores el polvo de las calles. El pueblo entero de Kuzmin se había instalado en los pisos principales y trabajaba para el americano cosiendo prendas de ropa. ¿Quién no se encontraba allí? Los intelectuales del pueblo mezclados con los artesanos y junto a ellos vulgares y jóvenes mozos, todos juntos en el mismo edificio, cosían y cosían. Y aquellos que caían en el lugar se quedaban allí de por vida, sin recorrer más caminos que el que por la mañana llevaba al taller y por la noche del taller a sus casas. A la entrada del edificio donde estaba instalado el taller, podía leerse en un pequeño y sucio cartel el nombre del americano, Moses Melnick. Este es, Jorge, el fragmento de la novela El americano el capítulo El americano de la obra, de la importante obra Tío Moses, que le debemos a Sholemash. Sin duda ha sido muy interesante este relato porque nos ha llevado atrás en el tiempo a esa época de la emigración judía de los territorios de Europa hacia nuevos horizontes. Muchas gracias por habernos atendido, Barda, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge. Saludos a los oyentes de Radio Sefarad.